Hay batallas que deciden imperios y hay batallas que deciden cómo los imperios se cuentan a sí mismos. La batalla de Kadesh, librada en el verano del año 1274 antes de nuestra era en las orillas del río Orontes, en lo que hoy es Siria, es las dos cosas al mismo tiempo. Es el choque más grande de carros de guerra que el mundo antiguo registra jamás. Es la emboscada más célebre de la historia militar del Mediterráneo. Es el momento en que el faraón más poderoso de Egipto queda rodeado, abandonado y al borde de la muerte en territorio enemigo. Y es, al final, el origen del primer tratado de paz internacional escrito que la humanidad conserva. Pero antes de que sea cualquiera de esas cosas, es una historia de dos imperios que se han estado mirando desde extremos opuestos del mundo conocido, midiendo cada uno la distancia que los separa del otro, calculando el momento exacto en que esa distancia se vuelve insostenible. Ese momento llega en 1274. Egipto bajo Ramsés II es el estado más rico y más organizado del mundo conocido en este siglo. El delta del Nilo produce grano en cantidades que ninguna otra región puede igualar. Los templos acumulan oro de Nubia, cedro del Líbano, lapislázuli de Afganistán. El aparato administrativo faraónico, perfeccionado durante 2000 años de historia continua, mueve recursos y ejércitos con una eficiencia que sus contemporáneos observan con mezcla de admiración y miedo. Ramsés II lleva apenas 5 años en el trono cuando marcha hacia el norte, pero lleva toda su vida preparándose para este momento. Su padre, Seti I, ya había combatido a los hititas en Siria y recuperado parte del territorio perdido. Ramsés II sabe que lo que Seti I dejó inconcluso le corresponde a él terminarlo. El imperio hitita, desde su capital Atusa en las mesetas de Anatolia, es el único poder del mundo antiguo que puede mirar a Egipto a los ojos sin parpadear. Los hititas son guerreros y metalúrgicos, constructores de imperios en tierra fría y dura, forjados en una tradición militar que combina la ferocidad de la estepa con la sofisticación administrativa de las grandes civilizaciones fluviales. Muwatalli II, su rey, ha reunido para Kadesh la coalición más amplia que el mundo hitita ha movilizado jamás. Guerreros de Anatolia, de Siria, de Mitanni, de Luca, de Arzawa, de decenas de estados vasallos y aliados que acuden a la llamada del rey hitita, porque entienden que lo que se decide en el Orontes no es solo el control de Kadesh, sino el equilibrio de poder en todo el Levante durante la próxima generación. La ciudad de Kadesh está en el corazón de ese cálculo, situada en la confluencia del Orontes y el Litani, controlando las rutas comerciales que conectan Mesopotamia con el Mediterráneo y Anatolia con Egipto. Kadesh es el nodo que quien controla el Levante necesita controlar. Los hititas la tienen. Ramsés II viene a quitársela. El ejército egipcio que marcha hacia el norte desde la frontera en el año 1274 es una fuerza de aproximadamente 20.000 hombres dividida en 4 divisiones, cada una nombrada en honor a un dios: Amón, Ra, Ta y Set. Ramsés II marcha al frente de la división Amón, la más poderosa y la de mayor rango. Las otras 3 siguen en columna, separadas por distancias de marcha que en campaña resultan normales, pero que en el contexto de lo que está a punto de ocurrir van a resultar fatales. Además de la infantería, el ejército egipcio lleva un contingente sustancial de carros de guerra, el arma decisiva de este siglo en el Oriente Próximo. Plataformas ligeras de madera tiradas por 2 caballos, diseñadas para la velocidad y la maniobra, capaces de lanzar arqueros a 60 o 70 kilómetros por hora
sobre líneas enemigas antes de virar y repetir el ataque. Muwatalli II ha traído al campo entre 3.500 y 5.000 carros hititas. Algunas fuentes elevan la cifra hasta los 6.000. Son números que ningún ejército de este período ha concentrado en un solo campo de batalla. El carro hitita difiere del egipcio en un detalle crucial. Mientras el egipcio lleva 2 hombres, el conductor y el arquero, el carro hitita lleva 3, añadiendo un lancero que convierte la plataforma en un arma de choque además de proyectil. Más pesados, menos veloces, pero devastadores en el momento del impacto directo. Y Muwatalli II no tiene intención de enfrentar a Ramsés II en campo abierto si puede evitarlo. Lo que el rey hitita planifica no es una batalla, es una trampa. Mientras el ejército egipcio avanza hacia el norte a través del bosque de Robawi, 2 beduinos se presentan ante Ramsés II como desertores del campo hitita con una información aparentemente providencial. El ejército de Muwatalli II no está cerca de Kadesh. Está lejos, al norte, en la tierra de Alepo, todavía a días de marcha. El camino a Kadesh está abierto. El faraón puede tomarla antes de que los hititas lleguen a defenderla. Es mentira. Una mentira construida por Muwatalli, con la precisión de un relojero. El ejército hitita completo, los carros, la infantería, las divisiones aliadas está oculto al noreste de Kadesh, al otro lado del río Orontes, esperando. Los 2 beduinos son espías hititas. Su misión es exactamente lo que acaban de lograr: convencer a Ramsés II de que avance confiado y divida aún más sus fuerzas. Y funciona. Ramsés II, creyendo que tiene tiempo y distancia de su lado, acelera la marcha con la división Amón y establece un campamento al noroeste de Kadesh, sin esperar a que las divisiones Ra, Ta y Set cierren la distancia. Es el momento que Muwatalli II ha estado esperando. Mientras el faraón planta su tienda y sus oficiales despliegan el campamento con la rutina de un ejército que no espera combate inmediato, la división Ra avanza hacia el sur por campo abierto, inconsciente de lo que la espera al otro lado del río. Los carros hititas cruzan el Orontes y golpean la división Ra por el flanco con la fuerza completa de miles de plataformas en movimiento. El impacto es catastrófico. La división Ra, atrapada en campo abierto sin formación defensiva, sin la protección del campamento, sin apoyo de las otras divisiones, se quiebra en cuestión de minutos. Los sobrevivientes huyen hacia el norte, hacia el campamento de Ramsés II, perseguidos de cerca por los carros hititas que avanzan sin detenerse, que no buscan capturar sino destruir, que atraviesan la línea como agua atraviesa arena. Y los fugitivos traen a los carros hititas directamente hasta el campamento de la división Amón. Lo que ocurre en los minutos siguientes es el momento más dramático y más debatido de toda la historia militar del Egipto antiguo. El campamento egipcio estalla en el caos que produce la llegada simultánea de soldados en fuga y carros enemigos en persecución. La división Amón, sorprendida, sin tiempo para formarse en orden de combate, comienza a desintegrarse. Oficiales y soldados huyen en todas las direcciones. El campamento que hace media hora era el cuartel general del ejército más poderoso de África se convierte en un torbellino de pánico. Y en el centro de ese torbellino está Ramsés II, faraón de Egipto, hijo de Ra, señor del Alto y Bajo Nilo, rodeado por el enemigo, abandonado por sus tropas, con los carros hititas cerrando el círculo a su alrededor. Lo que sucede a continuación lo conocemos con un detalle inusual para el siglo XIII antes de nuestra era, porque Ramsés II mismo lo manda grabar en los muros de 5 templos distintos, incluyendo Abu Simbel,
Karnak, Luxor y el Ramesseum. Es la narrativa propagandística más ambiciosa de la antigüedad egipcia, y hay que leerla con esa conciencia. Es el relato oficial de un faraón que tiene todos los motivos para presentar lo que fue una situación táctica desastrosa como una victoria personal sobrenatural. Con esa advertencia sobre la mesa, el relato dice lo siguiente: Ramsés II, viendo que está rodeado y que sus hombres han huido, invoca a Amón. El texto del poema de Pentaur, la narración épica que los escribas egipcios componen sobre la batalla, pone estas palabras en boca del faraón. ¿Qué es esto, padre Amón? ¿Acaso un padre olvida a su hijo? He hecho algo sin ti. No he andado ni me he detenido sin tus consejos. Y entonces Ramsés II carga solo. O casi solo. La arqueología y las fuentes adicionales sugieren que el escuadrón de élite de la guardia personal del faraón permanece con él, y que un contingente de tropas Nearín, mercenarios de la costa cananea que viajaban por una ruta diferente, llega al campo en ese momento crítico por el flanco occidental, golpeando a los hititas desde una dirección inesperada. La intervención de los Nearín es posiblemente el factor táctico real que evita el desastre completo. Pero en la narrativa oficial lo que importa es la imagen del faraón solo contra miles, invocando a su dios y cargando hacia adelante cuando todos los demás han cedido. Sea cual sea la proporción exacta entre milagro divino, guardia personal y refuerzos oportunos, el resultado inmediato es que la presión hitita sobre el campamento se detiene. Los carros de Muwatalli II, que han penetrado hasta el corazón del campamento egipcio, comienzan a encontrar resistencia organizada donde hace minutos había solo caos. Algunos textos hititas posteriores sugieren que sus propios carros se detuvieron a saquear el campamento en lugar de mantener el impulso del ataque. Un error clásico de disciplina en el momento de la ruptura inicial que permite al defensor reorganizarse. Mientras tanto, la división Ta, que marcha al sur de Ra, escucha el ruido del combate y acelera hacia el norte. Cuando llega al campo, la situación táctica ha cambiado suficientemente como para que los hititas, ahora entre el campamento reorganizado de Ramsés II y la división Ta que avanza, sean ellos los que están en riesgo de quedar atrapados. Los carros hititas que cruzaron el Orontes para golpear a los egipcios están ahora en el lado incorrecto del río sin una retirada limpia. Muwatalli lanza una segunda oleada de carros, aproximadamente 1000 unidades adicionales según los textos egipcios. La cifra puede estar exagerada, pero el hecho de una segunda oleada está documentado en ambas tradiciones. El combate de carros que se desarrolla en las llanuras al oeste de Kadesh durante las horas siguientes es, por pura escala, el mayor choque de vehículos militares que el mundo antiguo registra. Miles de plataformas de madera y bronce moviéndose a velocidades que el ojo apenas puede seguir. Arqueros disparando en movimiento, lanceros buscando el flanco del carro enemigo, conductores tirando de riendas con los brazos en tensión máxima, tratando de mantener la formación en el caos de polvo y ruido y muerte que llena la llanura del Orontes. Al caer la tarde, ninguno de los dos ejércitos ha logrado lo que vino a lograr. Los hititas no han destruido al ejército egipcio. Los egipcios no han tomado Kadesh. Los muertos están dispersos en la llanura y en el río, donde muchos carros hititas volcaron al cruzar en retirada. Muwatalli II tiene todavía la mayoría de su infantería intacta, que nunca comprometió en el combate del día. Ramsés II tiene sus 4 divisiones finalmente reunidas, pero demasiado golpeadas y demasiado lejos de sus líneas de suministro para intentar asaltar la ciudad.
La batalla termina sin un ganador claro en el campo. Y aquí es donde la historia de Kadesh se vuelve más interesante que cualquier victoria limpia hubiera sido. Ambos lados reclaman la victoria. Los textos egipcios, empezando por el poema de Pentaur grabado en piedra por orden de Ramsés II, narran el heroísmo sobrenatural del faraón y su triunfo sobre el ejército hitita. Los archivos hititas de Hattusa, descubiertos por arqueólogos alemanes a principios del siglo XX en lo que hoy es Turquía, describen la batalla como una victoria hitita, en la que el ejército egipcio fue derrotado y Ramsés II apenas escapó con la vida. Los dos relatos son incompatibles entre sí, pero igualmente reveladores. Cada potencia siente la necesidad de reclamar Kadesh como victoria propia, lo cual significa que ninguna está satisfecha con el resultado real. El resultado real es un empate costoso. Un empate que ambos imperios son demasiado grandes y demasiado orgullosos para admitir abiertamente, pero que la geopolítica de los años siguientes va a imponer con la lógica fría que impone siempre. Durante los 16 años que siguen a Kadesh, Egipto y el imperio hitita continúan chocando en la región siria, ninguno capaz de imponerse definitivamente al otro, ambos gastando recursos que necesitan en otras fronteras. Los hititas tienen presión desde el norte, desde los pueblos de Anatolia. Egipto tiene su propia periferia que administrar. El equilibrio de poder en el Levante se mantiene inestable, costoso, sin resolución. En el año 1258 antes de nuestra era, 21 años después de la batalla en el Orontes, los escribas de Ramsés II y los de Hattusili III, nuevo rey hitita, redactan el documento que va a ser conocido 27 siglos después como el Tratado de Kadesh. Es el primer acuerdo de paz internacional escrito en la historia que se conserva completo. Dos versiones sobreviven, una en jeroglíficos egipcios grabada en los muros de Karnak y el Ramesseum, y una en acadio cuneiforme encontrada en los archivos de Hattusa, el idioma diplomático del Oriente Próximo de la época, el equivalente al latín medieval o al inglés contemporáneo en términos de su función como lengua franca entre potencias. Las dos versiones dicen esencialmente lo mismo. Egipto y el imperio hitita reconocen sus fronteras actuales como legítimas, establecen un pacto de no agresión mutua, acuerdan extraditar fugitivos y rebeldes recíprocos, y se comprometen a ayudarse militarmente si cualquiera de los dos es atacado por una tercera potencia. No hay cedente ni cedido. No hay victoria reconocida de ningún lado. Es un acuerdo entre iguales que reconocen que son iguales, lo cual en el lenguaje político del Oriente Próximo del siglo XIII es una declaración extraordinaria. Los faraones egipcios no reconocen iguales. Los grandes reyes hititas tampoco. Y sin embargo, en 1258, los dos señores más poderosos del mundo conocido firman un documento que dice, en el lenguaje solemne de las cancillerías antiguas, que ninguno de los dos pudo con el otro. Una copia del tratado en escritura cuneiforme está hoy en el Museo Arqueológico de Estambul. Una reproducción de ese texto cuelga en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, porque la humanidad decidió hace décadas que ese es el lugar apropiado para el primer contrato de paz que la historia escrita recuerda. La pregunta que el registro histórico no resuelve del todo es qué ocurrió realmente en el campamento egipcio cuando los carros hititas rompieron la división Ra y llegaron hasta donde estaba el faraón. Si Ramsés II cargó solo como dice el poema de Pentaur, si los Nearín llegaron en el momento exacto, si hubo una combinación de ambas cosas con la guardia personal actuando como núcleo de resistencia, mientras los refuerzos cerraban el flanco. Son preguntas que el polvo del Orontes y la distancia de 32 siglos
no permiten responder con certeza absoluta. Lo que sí es seguro es que Ramsés II sobrevivió ese día, volvió a Egipto, gobernó durante 67 años más, construyó más monumentos que cualquier otro faraón en la historia del Nilo y mandó grabar la historia de Kadesh en piedra suficiente como para que aún hoy, 33 siglos después, sus palabras sean legibles en los muros de Abu Simbel. Y que Muwatalli II nunca tomó el campamento egipcio que tenía rodeado. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mateo y yo fui el editor de este video sobre la batalla de Kadesh. Este video me resultó muy emocionante e interesante porque, como ya pudieron ver en el video, esta batalla no fue entre dos imperios cualquiera, sino que fue entre dos de las más grandes potencias de la época, nada más y nada menos que el Imperio Egipto y el Imperio Hitita, ambos disputándose un territorio que servía mucho para sus intereses. Y el resultado de esta batalla fue el mismo como si hubiéramos presenciado una partida de ajedrez entre dos genios. Eran tan perfectos tácticamente que terminaron acordando unas tablas. Así es, la batalla terminó en empate, pero lo que engrandece aún mucho más este acontecimiento es que es el primer tratado de paz conocido en la historia humana, o al menos el primero del que se tiene registro, y se conserva hasta hoy en día en museos. Pero también lo que hace muy interesante esta contienda es que depende del punto de vista, depende de la fuente que estés consultando, el desarrollo de esta batalla es muy distinto, ya que desde la perspectiva del Imperio Egipcio ellos no se denigran de ninguna forma, a pesar de que en un momento estuvieron muy mal parados. Llegaron a decir incluso que los dioses les ayudaron a remontar ciertas situaciones desfavorables, cuando claro, probablemente la realidad sea que recibieron ciertos refuerzos de algún ejército aliado. De igual forma, desde la perspectiva del Imperio Hitita, ellos pelearon esta batalla de manera perfecta, tanto en el campo de batalla como fuera de este, tácticamente, donde a pesar de que sí tuvieron gran ventaja, también es verdad de que el Imperio Egipcio logró remontar, por lo cual de los dos bandos no podemos sacar un veredicto claro de qué realmente pasó. Y otra cosa muy interesante que nos dejó este hecho histórico es que ya pudimos ver desde tiempos ancestrales las tácticas que usaban los imperios grandes. Ya había engaños, ya había emboscadas, ya había espías, etc. Y bueno, también para la elaboración de este video me ayudé con un arduo trabajo de edición, aplicando los recursos necesarios para darte una experiencia cinematográfica, las imágenes correctas, los videos correctos, la música perfecta para cada tipo de situación y sobre todo que sea bastante fiel a cómo era en aquellos tiempos. Sobre todo el ejército egipcio, que dependiendo del rango que tenías podías ir a la guerra con armadura o podías terminar yendo sin ningún tipo de protección, solo con un arma y un escudo, y cerrando todo con transiciones y efectos de sonido para ya darle ese toque final. Y bueno, sin nada más que decir, agradecería si se suscriben al canal y dejan su like si les gustó el video, que hayan aprendido mucho en este video sobre las historias maravillosas que nos guardan las civilizaciones antiguas. Y sin nada más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video de historia y mitología.